Hoy quiero danzar mi juego, arder en la luz y fundirme en el calor, iluminar lo oscuro, habitar la nada, el silencio, el vacío. Hoy quiero danzar con el agua, ser espuma en las olas y arena en la playa, habitar la profundidad del río que no acaba y es eterno. Hoy quiero danzar como el aire, buscar tu rostro entre tantos seres, encontrarme y reflejarme, aprender a volar. Mi nombre es Jonathan Grefa, soy de Arrocemenatola. Actualmente me dedico a dirigir dos grupos de danza, una que es Pasión Viva y otra que es el grupo municipal. Soy gestor cultural, estoy trabajando también con el GAD municipal en el tema de cultura, turismo y deportes, y me dedico a instruir danza a los jóvenes de mi cantón, de las escuelas, de las comunidades y pues de aquí de la ciudad. El grupo Pasión Viva se ha formado el 11 de abril del 2019. Hemos formado junto a mi querida amiga, quien está junto a mí, Mary Guerrero, que es de aquí de Arrocemenatola, una persona muy bondadosa con nosotros, muy colaboradora, que nos ha permitido ser parte para poder formar este grupo. Hemos tenido diferentes intervenciones artísticas, sea aquí en el cantón o fuera de la provincia. Tenemos ya actualmente 4 años cumplidos como grupo y nos sentimos muy orgullosos de poder rescatar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres a través de la danza. Se va a hacer la presentación en las festividades del cantón Calocullo Arrocemenatola en la elección de reina. El opening consiste en que vamos a demostrar una expresión artística del cual es el nuevo renacer, el nuevo amanecer. Nuestro espíritu, nuestro alma vive.
Entonces los chicos se están esforzando al máximo, día, noche, en la tarde, esforzándose al máximo, dándole al 100%, porque nuestras autoridades del cantón, la alcaldesa, los concejales, han creído en nosotros y queremos pues demostrar un buen trabajo, demostrar que aquí en Arrosemena hay talento, que aquí en Arrosemena hay chicos que aman esto del arte y sienten, viven y quieren pues salir adelante también y conocer otros lugares y poder expresar lo que es el arte.